Bueno, entonces vamos a darle inicio al caso clínico del día de hoy. Se llama Entre sombras y luz, decisiones terapéuticas en el cruce entre el VIH y la meningitis. Mi nombre es David Charri Borrero, soy residente de tercer año de medicina interna de la Universidad de La Sabana. Entonces vamos a empezar pues con el caso. Es un paciente de 51 años natural y residente de Cajicá. Es administrador de empresas. Ingresó el día 29. Motivo de consulta fue una dolor de la cabeza. Tenemos un paciente de 51 años que ingresa por un cuadro de 5 días de evolución consistente en cefalea de inicio súbito de intensidad de localización hemicraneal izquierda que se generaliza tipo punzada constante, intensidad 10 de 10 en la escala visual del dolor, asociado refiere mareos, fosfenos y debilidad. En ese momento pues no refería picos febriles, y pues refería que había administrado acetaminofén. Sin embargo, pues por ausencia de modulación de dolor decide consultar. O sea, la revisión por temas, la verdad, pues nada nuevo, ni respiratorio, ni constitucional, neurológico tampoco, además, pues digamos que de la cefalea. Entonces, toda la revisión por temas negativo. De antecedentes de importancia, tenía un VIH diagnosticado desde hace 10 años y una hiperplasia prostática diagnosticada desde hace 10 años, en manejo con tamsulosina y con antirretrovirales que pues para el momento del interrogatorio el paciente pues digamos que no recordaba como tal el tratamiento, pues posteriormente ya podemos completar la información, pero digamos que eso también va a ser análisis del caso, ya más adelante lo vamos a mencionar. Con respecto a manejo quirúrgico, nada, y pues de toxicológicos, alcohol ocasional con un IPA de 2,4 sin otro antecedente de algunas otras sustancias. De hospitalizaciones ni alérgicos ni familiares tampoco refería a ningún antecedente. Al examen físico, signos vitales con algo de cifras tensionales pues fuera de meta, 149/79, una frecuencia cardíaca en 70, saturación adecuada al FIOS del 21%, una frecuencia respiratoria de 20, un índice de masa corporal pues para el paciente adecuado. Y al examen físico, solamente digamos que es pues para corroborar la historia que yo les había enviado previamente, fue información recolectada del servicio de urgencias. Sin embargo, pues posteriormente tuvo una revaloración por neurología, en donde encontramos sobre todo la parte neurológica diferente pues a la que les había compartido previamente, a la que había comentado neurología. Que tenemos el examen neurológico al ingreso del paciente de alterado. Entonces tenemos una disartria leve, unos movimientos oculares con componente, compromiso del tercer par derecho, la elevación de los hombros con algo de dificultad y debilidad en el hemicuerpo derecho, eh, y debilidad en el hemicuerpo derecho, 4 de 5. Eso era, digamos que lo único. No tenía síntomas, signos meningios, ni Bruschiski ni Kernick. Entonces, eso también para que tengamos en cuenta. De resto, todo el examen físico estaba completamente normal. Para clínicos de ingreso tenemos entonces unos leucocitos de 12.200 a expensas de neutrófilos, una hemoglobina en 16,1 con unas plaquetas de 211.000, con una PCR que llama la atención que está en 92,6, bastante positiva, y una creatinina pues que está en 1,04. Electrolitos de sodio, potasio, pues en rangos del ingreso en rangos de normalidad. Posteriormente pues se realizó una punción lumbar donde encontramos pues estas características, unos hematíes en 80, unos leucocitos en 3.450 expensas de polimorfonucleares, una glucosa en 31 y una relación de glucosa líquido cefalorraquídeo con respecto a la sérica en 0,31. Tenía unos paraclínicos previos en donde documentaban pues de una carga viral indetectable, con un recuento de CD4 en 867. Bueno, con respecto a las imágenes de ingreso, tenemos un TAC de cráneo en donde evidenciaba una leve dilatación del sistema ventricular supratentorial, una densidad no homogénea supracelular posterior con una ligera asimetría izquierda y una imagen focal central con aumento de densidad y pues que referían como un aumento de densidad que correspondía aparentemente a grasa. No había claridad con respecto a qué podría ser. Ellos sugerían, el servicio de radiología sugería que podría ser un tumor dermoide versus epidermoide. No se sabía si podía ser algo de infección. Entonces, desde esta primera TAC, ellos nos sugieren la realización de una resonancia magnética del cerebro para poder identificar de manera adecuada la lesión. Tiene un angiotac cerebral en límites normales y un TAC de cuello también pues que reportaba una en seno esfenoidal,
un aumento de la densidad que pues sugería aumento de densidad parecida a tejidos de los tejidos blandos. Entonces digamos que tampoco podemos descartar también que había alguna infección ahí, sobre todo también la parte del seno esfenoidal. De manera inicial, pues digamos que se consideró el paciente que estaba cursando con una meningoencefalitis, una sospecha de una etiología bacteriana por la relación que ya habíamos mencionado de la hiperproteinorraquia, el consumo de glucosa a nivel central. Sin embargo, en ese momento, pues en el primer líquido cefalorraquídeo se le solicitó un GRAM que no tenía aislamiento y un cultivo también sin aislamiento microbiológico. Sin embargo, pues para considerar que ya había sido iniciado el tratamiento antibiótico, una vez se solicitó, se realizó la punción lumbar, ya llevaba 24 horas del tratamiento antibiótico. Y pues el día antecedente de un, pues, de un VIH con una carga viral indetectable en marzo de este año y la hiperplasia prostática. Entonces le iniciamos tratamiento con ampicilina sulbactam, ceftriaxona, vancomicina. Por el factor de riesgo del paciente del VIH, iniciamos tratamiento con aciclovir, con dexametasona 8 miligramos y de cada 6 horas y con enoxaparina como manejo profiláctico en nuestro paciente. Entonces, digamos, ya para empezar a abordar el tema, les voy a contar como rápidamente qué fue lo que pasó con el paciente. Él llegó a CUS el 29, se consideró pues que el paciente estaba cursando con una meningitis, iniciamos tratamiento, venía pues el día 2, 4 o 5 días posterior al inicio del tratamiento antibiótico empeoró, hizo aumento de requerimiento de soporte vasopresor, se evidenció salida de material purulento por la vía aérea, en la parte se documentó como material purulento, un deterioro de Glasgow del 6 de 15 con requerimiento de intubación orotraqueal, se consideró con un choque séptico y digamos que revalorando y hablando un poco con los familiares, digamos que las características de la cefalea era frontal y los días previos había presentado síntomas respiratorios con requerimiento de múltiples lavados nasales. En este momento pues ya se había solicitado la remisión para la resonancia magnética para evaluar. Entonces, digamos que aquí ya llama la atención que ya en las imágenes previas habíamos identificado pues una probable asociación diagnóstica o digamos que una infección de senos que nos hagan sugerir pues digamos que también la asociación con esta entidad. El día 4 se retira la sedación del paciente. El paciente pues tiene un deterioro neurológico marcado, hace un episodio tónico clónico con posturas de descerebración, se considera que está cursando con un estatus epiléptico y se inicia manejo con midazolam y propofol para tratar de mantener un RAS de neuroprotección de un RAS de -5. Se inicia tratamiento anticonvulsivante con lacosamida y con levetiracetam. Lo bueno, digamos que la parte infecciosa es que se pudo hacer el retiro del soporte vasopresor. Intrahospitalariamente solicitamos una carga viral que todavía persistía indetectable y con recuento de CD4 en 771. Se volvió a realizar una imagen de cráneo en donde evidenciaba, pues, digamos que las mismas características de la lesión donde ya habíamos mencionado, que ya habíamos mencionado previamente, y pues digamos que ellos siguen insistiendo en que no se puede descartar un proceso inflamatorio. Entonces, pues que todavía hacen sugerencia de la realización de la resonancia magnética que estábamos en remisión. El día 7 el paciente pues continúa todavía con la sedación con fentanil y propofol. Se documentó una bradicardia sinusal persistente. Ya vamos a hablar, digamos, qué asociación tenemos con bradicardia y dexametasona. Sin embargo, digamos que incluso cuando el paciente estuvo con retiro de sedación, persistía la bradicardia. Por eso, digamos que tuvimos como alguna asociación que fuera con la administración de la dexametasona, que ya lo vamos a mencionar, y pues continuó el tratamiento antibiótico que le habíamos iniciado inicialmente, y pues se fue para la resonancia magnética y hasta ahí supimos del paciente. Bueno, ¿qué tenemos? Aquí ya les hice un resumen de todo lo que teníamos. Todo el perfil todos los cultivos salieron negativos. ADA y tuberculosis en líquido cefalorraquídeo está negativo. Estamos todavía esperando el cultivo. Pero entonces, digamos que como habían referido esos síntomas respiratorios, tomó un film array respiratorio que tiene una Haemophilus influenza y un Streptopiógenes. Y en el primer film array que le hicimos el líquido cefalorraquídeo no salió nada. Lo que ya les había comentado, habían pasado 24 horas inicialmente que se le había iniciado el tratamiento antibiótico. Y en el segundo film array que se le volvió a solicitar, en donde efectivamente en la segunda punción lumbar se evidencia un aumento de la presión hasta 24, subió la primera estaba en 12 y la segunda estaba en 24. Documentamos en esta segundo film array de líquido cefalorraquídeo una Haemophilus influenza. El paciente pues continúa intrahospitalariamente el tratamiento con ceftriaxona, vancomicina y ampicilina sulbactam y pues como habíamos descartado herpes virus le suspendimos manejo pues con aciclovir.
Entonces, bueno, pues para la revisión del caso, que la verdad pues me parece bastante interesante, vamos a hacer, digamos que dos enfoques. Un enfoque de punto de vista desde medicina interna y otro enfoque desde farmacología y digamos que es lo que hacemos usualmente todos los días en la UCI. Entonces vamos a tratar de responder estas preguntas. En meningitis, ¿cómo haríamos el enfoque clínico de este paciente? ¿Qué microorganismos y cómo haríamos el tratamiento dirigido? Si este paciente tiene una meningitis nada más o si es una meningoencefalitis. Adicionalmente a eso, si habría alguna causa hipotética que me explique la infección que tenemos actualmente. Y digamos que pues, el paciente no tenía síntomas meningios. Yo puedo tener una meningitis sin tener síntomas meningios, entonces vamos a mencionar en eso. Y digamos que también vamos a hablar si el uso de corticoide o no sirve en estos pacientes. Y con respecto al VIH, pues vamos a hablar un poco de la historia natural de esta enfermedad y vamos a definir si este paciente es inmunocompetente o no. Y lo otro es, pues digamos que si el tratamiento que estamos utilizando antirretroviral del paciente es el adecuado o no. Y pues digamos si podríamos también pensar alguna infección por oportunistas con los hallazgos que documentaron el ataque. Y con respecto al enfoque de farmacología, y pues digamos ya la parte de la discusión, vamos a hablar de los antirretrovirales y vamos a mencionar si hay indicaciones como tal, porque digamos que llama la atención que de manera inicial, cuando ingresa el paciente en el contexto de su meningitis y su proceso infeccioso, se suspendieron el tratamiento antirretroviral. Entonces vamos a ver qué hay de evidencia en la literatura de eso, si hay riesgo de iris en estos pacientes y en qué pacientes deberíamos sospecharlo. Y vamos a hablar un poco de la farmacocinética y farmacodinamia de los antirretrovirales y pues puntualmente del tratamiento con el que venía el paciente. Y pues importante también, sobre todo en estos pacientes que van a estar en UCI, que van a estar con sonda nasogástrica, pues los antirretrovirales se pueden iniciar por sonda orogástrica. Entonces, eso es lo que vamos a discutir. ¿Listo? Entonces, desde el enfoque de medicina interna, vamos a hablar meningitis y VIH. Entonces, meningitis es cualquier inflamación de la meninge que tenga más de 5 leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Entonces la clasificamos como agudo o subagudo crónico, dependiendo de la temporalidad pues, que pueden ver en pantalla. Pero entonces aquí importante es que el paciente llevaba 5 días. Entonces las meningitis agudas, que usualmente la principal sintomatología es cefalea, hasta el 75% de las etiologías es bacteriana y en un menor porcentaje de etiología viral. Entonces, si nosotros nos casamos, bueno, entonces, este es el diagnóstico de la meningitis, más de 5 leucocitos, ¿ya? Entonces, meningitis. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ver si el paciente tiene encefalitis. ¿Cómo se diagnostica la encefalitis o cómo hablaremos de una encefalitis? De un estado mental alterado que persista por 24 horas, más que tenga cualquiera de estos. Fiebre, una crisis convulsiva, que tenga hallazgos neurológicos focales, que tenga la presencia de anormalidades en el electrocardiograma, en el electroencefalograma de actividad epiléptica o de ondas lentificadas o generalizadas, que digamos que esto tenemos que tener en cuenta, y la evidencia en resonancia magnética de hallazgos típicos de encefalitis. Hablamos cuando tengo más de dos, hablamos de un posible y hablamos más de tres, de un probable. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, pues nuestro paciente tenía disartria, estaba haciendo debilidad, tenía una parálisis del tercer par, entonces, pues digamos que ya nos quedamos con que es, pues probablemente además de la meningitis, está cursando con una encefalitis o una meningoencefalitis. Y miremos que las etiologías de las meningitis puede ser un montón de cosas. Ahí les pongo la tabla, no vamos a mencionarlo, pero pues miren, puede hacerlo por virus, puede hacerlo por bacterias, puede hacerlo por un montón de cosas. Pero entonces, digamos que cuando uno va y mira la parte de la fisiopatología, ¿qué es lo que estamos buscando en estos pacientes? Miren que hay una cosa que tienen en común pues la mayoría de microorganismos y es que hay una colonización como tal de las mucosas. Y efectivamente, digamos que las bacterias tienen diferentes estructuras que van a permitir la colonización y la persistencia de esta bacteria localmente. Y vemos como efectivamente cuando uno va a mirar cómo se da esta infección, vemos que hay inicialmente una colonización nasofaringea, hay una invasión local, hay la presencia de una bacteremia y ahí ya es que va a presentar la invasión de la meninges. Entonces, y pues digamos que, bueno, ahí ya va a empezar a liberar toda la cascada inflamatoria que ya conocemos de estos pacientes, me va a generar liberación de citocinas, me va a generar aumento de la presión intracerebral, me va a generar presencia de edema citotóxico y vasogénico, producto de toda esta cascada inflamatoria. Y pues la parte viral, digamos que los virus, que es el otro 15%, no se queda atrás. Efectivamente, en estos pacientes, previamente también una colonización de la mucosa, ¿sí? Y vemos como, digamos que diferentes virus también están colonizados. Y digamos que la infección, la parte de colonización es importante en estos pacientes. Y vemos como efectivamente, pues digamos que para que haya como tal una infección de la leptomeninges, puedo tener una infección previa, ¿sí? Entonces, que tenga una nasofaringitis o una sinusitis o un defecto de la placa cribiforme
o incluso es una otitis media o mastoiditis por contigüidad, pues puede ser. Digamos que esta era una de las hipótesis de por qué nuestro paciente estaba haciendo una sinusitis previamente, estuvo con síntomas previos, se vio material purulento. Entonces digamos que pues podría haber una asociación, pues cuando le hicimos el panel de firma a raíz de neumonía, pues ahí estaba el mismo microorganismo. Entonces digamos que pues efectivamente pues esta podría ser una hipótesis de cómo el paciente o cómo llegó, cómo pasó de ser una colonización a una infección. Vemos que efectivamente, pues viral, la verdad de todas las causas virales, la más frecuente causa meningitis aséptica, o sea, es decir, que tenga más de pleurocitosis, más de 5 leucocitos, en líquido cefalorraquídeo, sin evidencia de aislamiento microbiológico o por gram o por cultivo. La principal es enterovirus. Entonces, digamos que esa es la causa más frecuente. Desde el 50 al 95% de los casos es generado por este virus. Lo otro son los herpes virus, el herpes virus tipo 1, el 2, el zóster, el citomegalovirus, Epstein-Barr, todos estos pueden hacer también. Y en menor medida otros que son los arbovirus, que son los que son transmitidos por artrópodos. Pero digamos que si nos quedamos con estas dos causas en la mente, que los enterovirus y el herpes virus, pues son las dos causas más frecuentes de meningitis viral. Y esos pacientes los hacen aséptica. Y miren que digamos que el componente, digamos que bacteriano, va a depender de la edad del paciente y digamos que todo esto, pues digamos, va a ir variando. En nuestra edad de nuestro paciente, los microorganismos más frecuentes es el Streptoneumoniae y el Neisseria meningitidis. Y por eso es que digamos que nosotros damos tratamiento antibiótico empírico con vancomicina y con ceftriaxona. Ya les voy a mostrar una tabla súper bonita de una de las revisiones que encontré para hablar de esto. Vemos cómo efectivamente, digamos que a lo largo de la vida hay una... A lo largo de la vida hay... Ah, es que hay alguno de los micrófonos que está abierto, loco. Bueno, entonces vemos cómo a lo largo de la vida, digamos que pues, esta variación pues cambia, ¿sí? Entonces vemos cómo hay un predominio, sobre todo en menores de un año, en infantes, de estrepto del grupo B, y vemos que ya mayores de 60 años, el estreptoneumoniae, pues digamos que ya gana una mayor prevalencia. Entonces digamos que esto pues es variable, depende de la edad, pero entonces si uno se casa, le dirán cuáles son los microorganismos más frecuentes de neumonía en un examen, pues usted va a responder esto: Haemophilus influenza, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Con esto usted se casa con el 80% de los pacientes con meningitis bacteriana. Y estos pacientes tienen un bemol y es que tienen alto riesgo de secuelas neurológicas. Y digamos que hay unas asociaciones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo digamos que la Haemophilus influenza lo podemos ver o está asociado con pacientes que tienen sinusitis, que tienen otitis media, que tienen neumonía. Digamos que todos esos pacientes que tienen síntomas respiratorios altos o factores de riesgo como el alcoholismo, la diabetes mellitus y la esplenectomía, los vamos a encontrar en estos pacientes. En la Neisseria meningitis también pueden hacer síntomas similares similares a la gripa. Entonces digamos que también digamos que toda esta parte respiratoria gana una gran parte, o sea, de prevalencia. Y estos pacientes, digamos que hay pacientes que pueden llegar a ser portadores de esta bacteria. ¿Listo? Y ya. Bueno. Otra cosa es la listeria, que usualmente digamos que está asociado al consumo de alimentos contaminados, pero ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, mire, si yo les digo que estos tres son los principales microorganismos, les traje en datos en Colombia 2021, cuánto es la incidencia de estas enfermedades, de estos microorganismos en meningitis. Y vemos que lo principal es el neumonio, con una prevalencia de 0,24 por cada 100.000 pacientes. Pero entonces miren que la mortalidad es mucho más alta en Neisseria meningitis. Entonces, bueno, entonces lo otro es como, bueno, ¿cuál es la triada clásica de la meningitis? ¿Qué tan frecuente es? Nuestro paciente, porque no tenía nada, y pues estamos diciendo que tenía una meningitis y si no tenía nada, no hizo ni fiebre, pues llegó sin síntomas meningios. ¿Esto qué tan frecuente es? Mire, el principal síntoma que le van a hacer los pacientes con meningitis es cefalea y fiebre. Y el meningismo solamente se puede presentar incluso hasta un 80%. Y cuando usted habla de la triada clásica, de la fiebre, la rigidez nucal y la alteración de la conciencia, solamente un 41% de los pacientes tienen. Entonces, no necesariamente nuestros pacientes van a tener esta sintomatología. Y cuando usted va y revisa, bueno, pero entonces, ¿y el Kernick y el Brudzinski qué? Entonces, en esta revisión ponen los rendimientos diagnósticos. No sé si alcance a ver, creo que está muy chiquito. Eh, no sé, sí, creo que se ve muy pequeño. Pero entonces digamos que vamos a hablar de la rigidez nucal,
que es la presencia cuando usted va a flexionar la cabeza del paciente y que usted siente como tal, lo siente duro, eso es una buena sensibilidad, ¿sí? Cuando usted va y mira el rendimiento y la sensibilidad de esta prueba, en algunos estudios va entre el 80 y 90%, es decir, es una muy buena prueba de tamizaje con alto rendimiento, pero eso se puede elevar y puede digamos que presentarse en cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por eso tiene buena sensibilidad. Otras cosas que tienen buena especificidad, o sea, digamos que nos hace más pensar en esta entidad como un tal, en una meningitis, es la maniobra de Jolt. Esta maniobra, digamos que yo usualmente no, en el programa no la había escuchado, la había escuchado acá en la residencia, y es que cuando los pacientes voltean la cabeza y giran la cabeza de 2 a 3 veces, el dolor en el plano horizontal aumenta el dolor. Y esta, junto con el signo de Kernig, eh, son, son de las pruebas más específicas para meningitis. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Y pues, digamos que el rendimiento y la especificidad suele subir hasta un 80 a un 90, e incluso en algunos estudios hasta un 95%. Entonces, digamos que es muy bueno. Y esta, bueno, a mí ya la verdad me llama la atención. Depende de si a usted le gusta realizar el Brudzinski, pero pues digamos que esta prueba, la verdad, cuando usted va y mira el rendimiento diagnóstico, tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 70%. Entonces, pues comparado con las otras, pues la verdad es que no es tan buena, ¿sí? Pero pues digamos que usualmente pues cuando usted va a hacer las maniobras, pues las hace todas para tratar de aumentar un poco su sensibilidad diagnóstica en este tipo de pacientes. Pero entonces pues vemos que nuestro paciente efectivamente no lo tenía. Y pues digamos que si hablamos de la sensibilidad y especificidad, podremos ir así hacer un análisis grueso de que más o menos el 10 al 15 el 10 al 20% de los pacientes no van a tener ninguna de estas pruebas. Entonces, el diagnóstico como tal de la meningitis se hace con la pleurocitosis, ¿sí? Más de 5 leucocitos. Recordemos lo que estamos mencionando, que en el líquido cefalorraquídeo es aséptico, no tenemos por qué tener nada de leucocitos. ¿Listo? Y miremos que esta tabla me parece hermosa porque usted nos habla de cómo es el líquido cefalorraquídeo normal. Si tenemos un hallazgo de una meningitis bacteriana o si es viral o si es tuberculosis, ¿cómo la podemos ver? Recordemos pues que efectivamente cuando yo voy y miro pleurocitosis en la meningitis bacteriana, lo que voy a tener es polimorfonucleares. Y en las virales y en las tuberculosas voy a tener un promielonlinfocitario. Y miren que lo que yo les hacía énfasis cuando yo les comparaba y les mostraba el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes, la relación de glucosa sérica, de glucosa en líquido cefalorraquídeo comparado con la sérica. Entonces, el punto de corte, y cuando uno va y revisa de todas las cosas qué es lo que más rendimiento tiene, la PCR también se puede hacer, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico, pero digamos que pues usualmente no a todos los pacientes le hacen PCR en líquido cefalorraquídeo. Entonces, una cosa que tiene muy buen, no, tiene muy buen AUC, o sea, tiene muy buen rendimiento diagnóstico, es esto, en meningitis bacteriana. La relación menor de 0,4. Nuestro paciente tiene una relación de 0,31. Tiene bastante leucocitosis, tiene expensas de polimorfonucleares. Ya tenemos dos cosas para bacteriana. Tenemos que hacer una hipoglucorraquia menor de 45, también de un glucosa de 31, también marca. Y la relación, ¿listo? 0,31. Entonces, pues probablemente nuestro paciente tuviera una meningitis bacteriana, ¿sí? Entonces, digamos que este es el algoritmo diagnóstico. Cuando usted hace una sospecha bacteriana, o sea, una sospecha de una meningitis bacteriana, usted lo primero que tiene que hacer es mirar si el paciente está inmunosuprimido. ¿Por qué? Porque digamos que estos pacientes o las personas que estoy pensando que tienen hipertensión endocraniana, que tienen signos de focalización, que tienen presencia de papiledema, si yo les hago una punción lumbar, pues se pueden hacer un deterioro neurológico y hacer herniaciones. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo sospecho que tiene algo de hipertensión, no le puedo hacer la realización de la punción lumbar de una vez. Tengo que ir primero con una imagen, tratar de descartar que no tenga desviación de la línea media, para poder así mirar a ver si le puedo hacer la punción lumbar. Entonces, inicialmente, y eso uno tiene que tenerlo en cuenta, que usted no necesita, idealmente, pues sí, tomemos la punción lumbar, saquémosle cultivos, pero usted no necesita la punción lumbar para iniciar tratamiento antibiótico. Usted lo inicia, ¿sí? Porque si usted no lo inicia, pues digamos que el paciente va a presentar mayor deterioro. Entonces, ¿con qué lo vamos a iniciar? Si yo veo que el paciente tiene estos factores de riesgo que me aumente signos de hipertensión endocraniana, voy a hacer la toma de cultivos, voy a hacer una punción, voy a evitar hacer la realización de la punción lumbar, voy a tomar hemocultivos, voy a iniciar el tratamiento antibiótico, voy a iniciar la toma de imágenes diagnósticas y ya una vez cuando descarte eso, pues ahí sí le hago la punción lumbar.
Pero digamos, si no puedo descartar la hipertensión intracraniana, hay que iniciar tratamiento antibiótico con dexametasona y con el tratamiento antibiótico dirigido. Cuando uno va a mirar por qué le pusimos tanto antibiótico a este paciente, qué es lo que estamos haciendo cubriendo, pues porque tiene tres antibióticos y un antiviral. Esto tiene explicación, ¿sí? Y lo voy a explicar. Entonces, cuando usted va y mira para Streptococcus pneumoniae, usted va y mira que acá abajo rojo son todas, bueno, el verde vemos todos los tratamientos de primera línea que tenemos de los pacientes. Entonces vemos que nosotros no podemos descartar que este paciente no sea resistente, ¿sí? A penicilina o no sea resistente a ceftriaxona, porque pues teóricamente necesitaríamos los cultivos y esos cultivos se demoran, ¿sí? Entonces, por este motivo es que nosotros iniciamos de manera empírica múltiples tratamientos. ¿Por qué? Si yo considero que el paciente pues tiene una infección, pues, estamos hablando de manera empírica, tiene una infección por neumonía resistente, miren cuál es el tratamiento de elección para estos pacientes. Miremos allá abajo la tercera verde, no sé por qué no sé acá el pointer. Vemos acá la tercera, cómo efectivamente el tratamiento que nosotros damos en estos pacientes resistentes con ese neumonía, vemos cómo el tratamiento es con vancomicina, ¿sí? Con vancomicina más ceftriaxona. Entonces, esta es una de las indicaciones, pues, porque le estamos dando vancomicina y ceftriaxona a estos pacientes. Y adicionalmente a eso, la ceftriaxona, mire qué cubre. Si usted va, mire, cubre también para Neisseria meningitis resistente, súper bien por la ceftriaxona. Mire, me cubre, es segunda línea, también para la Galacti. Entonces, también me cubre, perfecto. Y adicionalmente a eso, vemos que para Haemophilus influenza también es tratamiento, digamos que si tengo un test de lactamasa positivo, también pues le podemos dar ceftriaxona. Entonces, pues por eso le ponemos ceftriaxona a estos pacientes. La vancomicina va, pues por si llega a ser resistente y adicionalmente a eso, digamos que el paciente tenía ampicilina sulbactam, pues ¿por qué se la ponemos? Por la infección por listeria, ¿sí? Entonces, la infección por listeria, digamos que usualmente esto se dan pacientes que consumen productos contaminados, sobre todo lácteos, embutidos, carnes crudas, y aún así tenemos que darle tratamiento en los pacientes que tienen factores de riesgo o sea, que están inmunocomprometidos. E incluimos los pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores o pacientes que tienen cáncer o pacientes que tienen VIH. Entonces, por eso le dimos tanto antibiótico a este paciente y por eso también tenía ampicilina sulbactam, porque miremos que ni la ceftriaxona ni la vancomicina cubre para listeria. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es la tabla que uno tiene que tener en cuenta siempre cuando uno va a iniciar un tratamiento empírico. Ya obviamente uno ya después, cuando ya hace como tal el aislamiento, pues puede descalonar. Pues digamos, les adelanto, nosotros pues no se escalonó, aunque ya hayamos tenido el aislamiento microbiológico, porque el paciente persistía mal y de hecho iba empeorando. Entonces, por eso fue el motivo que durante la hospitalización el paciente, aunque ya habíamos tenido el aislamiento microbiológico, no se realizó un descalonamiento. Entonces, bueno, ¿y el corticoide qué es o qué? ¿Cuándo, cómo se pone eso o qué? Entonces, este es el esquema que tenemos en la actualidad. Sea 4 días de dexametasona, 10 miligramos IV cada 6 horas. Idealmente se debería iniciar antes o durante la primera dosis del tratamiento antibiótico. Entonces, pues eso tiene como por qué se da, ¿listo? Y vemos que efectivamente en esta revisión, este metaanálisis de Cochrane, vemos como efectivamente, digamos que en la mortalidad, miremos que, pues, les adelanto así, pues a grosso modo, miren que cae justo con la unidad, no tiene pues una adecuada significancia estadística, motivo por el cual pues no impacta en mortalidad, ¿sí? No impacta en mortalidad, pero lo que habíamos dicho que estas infecciones generan un deterioro neurológico y sobre todo una hipoacusia muy severa. Entonces, vemos que efectivamente en los pacientes cuando hablamos de pérdida auditiva severa o cualquier grado de pérdida auditiva, pues digamos que sí tiene un efecto protector. Entonces, pues digamos que más que como tal como impacto en mortalidad, esto se ha documentado para la disminución de estas secuelas neurológicas. ¿Listo? Y lo otro es que cuando usted va y mira, bueno, no, cuando usted va y mira mortalidad, entonces, sí, o sea, así el grosso modo, pues no impacta en mortalidad. Pero cuando usted va y mira, dependiendo del subgrupo por aislamiento microbiológico,
El único que tiene impacto en mortalidad es cuando usted tiene un Streptococcus pneumoniae, o sea, una meningitis por Streptococcus pneumoniae. En esos pacientes, sin impacto en mortalidad, esos pacientes se mueren menos cuando usted les inicia estos esquemas de tratamiento con corticoides. Entonces, eso con respecto a la parte de meningitis. Ya entrando en la parte de VIH, digamos que acá tenemos una tasa de incidencia, ¿listo? De 8.7 por cada 100.000 habitantes. Usualmente, pues digamos que el 79% de los pacientes, son datos del 2023, de toda pues, la recopilación del año pasado, usualmente son hombres, y vamos mejor, ¿listo? Digamos que la tasa de tratamiento de adherencia de los pacientes, digamos que todo lo que se está haciendo actualmente, pues digamos que estamos teniendo una menor tasa de incidencia de VIH en nuestra población. Digamos que pues esto pues es algo, pues la verdad, gratamente satisfactorio. Tenemos que tener en cuenta que el VIH, miren, esto yo nunca lo había leído. Hay unos pacientes, usualmente ellos van a progresar, y estos pacientes van a entrar desde cuando hacen la primoinfección, que es como un síndrome antirretroviral agudo, hacen una infección asintomática, luego hacen una infección sintomática temprana y luego entran a esa fase de inmunodeficiencia avanzada. Si usted no le da terapia antirretroviral, ese paciente desde que está infectado hasta la inmunodeficiencia va a pasar entre 5 y 7 años si usted no le da tratamiento. Y cuando usted ya tiene una etapa de inmunodeficiencia avanzada, si usted no le da terapia antirretroviral, se va a morir al año. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Esto en los progresores. Hay un subgrupo pequeño de pacientes que se llaman no progresores y que se suelen mantener asintomáticos. Usualmente hay unos que se llaman controladores élite, o sea, son unos controladores que tienen el diagnóstico de VIH, nunca hacen elevación, persiste la carga viral indetectable, los recuentos de CD4 se mantienen normales. Entonces, estos pacientes que son controladores élite, no los mata la infección, sino los mata el riesgo cardiovascular. Estos pacientes tienen mucho mayor riesgo cardiovascular y se mueren por infarto agudo miocardio. Entonces, digamos que eso me llama la atención, eso pues como para compartirlo. Y ya. No hay diferencia entre si en hombres o mujeres progresan más, si en raza negra, si en blancas, si en caucásicos progresan más. La supervivencia depende de la infección, de otras comorbilidades, sobre todo en la parte de inmunodeficiencia avanzada, y es mayor la mortalidad en los países de medianos y bajos ingresos. Entonces, aquí pues como para entrar y calentar un poco con el VIH, recordemos que el VIH tiene varios estadios, ¿sí? Una fase de eclipse en donde persiste completamente asintomática la infección y en donde ni siquiera hay elevación de la carga viral, ¿sí? Hay una fase aguda que va entre las 3 semanas y las 9 semanas, y en estos pacientes, digamos que sí se pueden presentar síntomas, se pueden presentar síntomas como de gripa, si ahí dimos flu symptoms, ¿sí? Genera gripa. Y en esta etapa hay una elevación muy marcada de la carga viral. Hay unos pacientes que no generan tanta, digamos que la línea verde es que hay unos subgrupos de pacientes que la verdad digamos que no generan tanta respuesta inflamatoria, ¿sí? Y están asociados a unos haplotipos de HLA muy específicos, no generan tantos síntomas, incluso pues pueden pasar como asintomáticos, pero usualmente lo que sí se puede presentar es que la mayoría de pacientes genera esta disfunción del sistema inmune, digamos que esta carga, este higher set point, que sí generan un pico muy alto, sí generan estos síntomas, y pues digamos que ya a largo plazo pues va a persistir, digamos que la presencia de la carga viral en estos pacientes. Pero entonces digamos que es importante tener en cuenta que el seguimiento de estos pacientes se hace ustedes con recuento de CD4, ¿listo? Entonces, una vez yo tengo la infección primaria, va a hacer esa elevación de la carga viral del VIH, los CD4 se empiezan a disminuir. Y miren que es hasta las 6 semanas, ¿sí? Cuando incluso hay un recuento de CD4 menor de 350 y aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo como varicela zoster. Ya cuando hay un recuento de CD4 a lo largo de los años menor de 200, aumenta el riesgo de infecciones oportunistas como neumocistis, como neumonía por neumocistis. Y cuando tengo menor de 100, ya tengo otro factor de riesgo, o sea, tengo mucho más riesgo de presentar infecciones por criptococos, infecciones por toxoplasmosis, ¿listo? Entonces, pues recordemos que a menor CD4 mayor riesgo de infecciones oportunistas. Entonces, así como a grosso modo lo que nos dice la guía es que menor de 200 usted sospeche que el paciente pueda hacer una infección por oportunistas. Menor de 50 puede ser infección por citomegalovirus o complejo por avium, y estos pacientes son los que mayor tienen mortalidad.
Entonces, esta tabla me parece súper hermosa porque es uno lo que siempre tiene que tener en cuenta en nuestros pacientes con infección con VIH para darles profilaxis a estos pacientes. Entonces, esto nos invita pues, la guía de práctica clínica colombiana de VIH, donde nos dice los pacientes que tienen más de 200 CD4, menos de 200 CD4, usted tiene que hacer profilaxis contra imiotopin para toxoplasmosis. Cuando tiene menor de 150, con itraconazol para histoplasmosis. Menor de 100 para criptococosis con fluconazol o con itraconazol. Y menor de 50, si usted no va a iniciar terapia antirretroviral en las próximas 4 semanas, toca darle tratamiento con macróleos. Entonces, esto me parece súper importante. Y miren que esto es más importante aún. Usted, aunque tenga la carga viral indetectable en estos pacientes, los pacientes van a hacer un deterioro anual del linfocito CD4. Entonces, en este artículo nos dicen que incluso teniendo menos de 5.000 copias, los linfocitos van a disminuir, 36 linfocitos de CD4 cada año, aunque usted persista con la carga viral. Es decir, usted a mayor carga viral, mayor número de copias, usted va a tener una reducción. Miren que si yo tengo más de 30.000 copias, tengo una reducción de 77 linfocitos por año. Por eso es importante el inicio rápido de antirretrovirales en nuestros pacientes con VIH. Y a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que de manera intrahospitalaria estamos iniciando más temprano la terapia antirretroviral, que esto es una buena práctica clínica. La guía nos invita a que al menos las próximas 4 semanas, una vez yo hago el diagnóstico, a las 4 semanas, ese señor ya tiene que estar con su grupo de VIH y con el inicio de su terapia antirretroviral. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Hay que iniciar de manera rápida. Si yo tengo muchas copias, voy a hacer un deterioro más de CD4 y pues este paciente pues va a entrar con requerimiento de profilaxis. Recordemos que las infecciones oportunistas las damos con recuentos de CD4 menores de 200, pero entonces cuando una vez yo inicio la terapia profiláctica, no las puedo suspender hasta que el recuento de CD4 esté más de 500. Entonces, vamos a definir el estadio de nuestro paciente, ¿sí? Nuestro paciente tiene más de 500, ¿listo? Entonces está en estadio 1 y no tenía, digamos que, ninguna enfermedad definitoria del estadio C. No había tenido candidiasis, no había tenido retinitis, digamos que la parte de la meningitis no habíamos considerado que tuviera alguna infección por oportunistas, el perfil infeccioso que le habíamos solicitado estaba negativo, una ADA negativa, una PCR negativa. Entonces, digamos que no consideramos que en este momento el paciente estuviera cursando pues, con un estadio C. Y vemos cómo efectivamente, pues digamos que pues, estamos cursando en un paciente que si bien tiene, bueno, durante la hospitalización empezó a hacer fiebre, entonces se consideró como un estadio B1, ¿listo? Un B1 por la fiebre y por la carga viral que tenía nuestro paciente. Miren que la carga viral indetectable, una recuento de 771, entonces pues por eso quedó como un B1. Entonces, teóricamente, nuestro paciente, si bien tiene un diagnóstico de VIH, pues no tiene un recuento de CD4 tan bajo ni una alteración de su sistema inmune tan marcada como para sospechar nosotros de una infección oportunista. Es decir, teóricamente este paciente pues, sería un inmunocompetente. Ya después de que se habló con el paciente, se pudo, digamos que localizar la historia clínica de infectología, vimos que el tratamiento inicialmente con el que él inició en el 2006 había sido con atazanavir y con la mibudina. No hay claridad de por qué lo suspendió. Después, en el 2018, le iniciaron tenofovir con entricitabina con nevirapina, pero entonces se cambió porque empezó a hacer disminución de la densidad disminución de la densidad mineral ósea. Actualmente, el paciente está con la mibudina y con dolutegravir. Entonces, todos esos medicamentos, o sea, pues que, bueno, acá solamente para decirles que todos los pacientes toca iniciarles, todos los pacientes hay que iniciarles terapia antirretroviral y tenemos 4 semanas, o sea, toca rápido, ¿sí? O sea, pues idealmente las primeras 4 semanas o apenas yo le hago el diagnóstico, si yo no tengo ninguna de las cosas que ya les voy a mencionar posteriormente, pues tengo que iniciar el tratamiento antirretroviral. Estos son los esquemas que nos dice la guía, que ellos sugieren pues el inicio, dolutegravir, tenofovir, bueno, entecitabina. Es decir, existen muchos esquemas de tratamiento antirretroviral, ¿sí? Muchos esquemas, ya les voy a explicar más o menos cómo se arman. Mm, lo que hacen los infectólogos, la verdad, digamos que muchas cosas en infectología es que pues tienen una infección, ponen muchos tratamientos, hay muchos estudios, hay muchas personas en diferentes partes del mundo en las que se hace seguimiento a ver si el tratamiento funciona o no. Y si hay evidencia de esos tratamientos, digamos que pues se ponen como a la disposición de la literatura.
Digamos que lo que más evidencia tiene en la literatura es todos estos esquemas, pero digamos que se pueden hacer combinaciones de los tratamientos antirretrovirales. Entonces, como un poco revisando eso, mire, les voy a explicar así como a grosso modo cómo funciona esto. En la primera parte tenemos el virus, vemos cómo hay una glicoproteína importante de este virus que se llama la glicoproteína 120. Este se une con el receptor de CD4 y hay otros receptores como el CCR5 que predominan en los macrófagos y el CXCR4 que predomina en los linfocitos T. Con esto es que hace la unión y hace el attachment y entra directamente a estas células. Después, bueno, él genera la liberación de sus proteínas. Hay una transcriptasa reversa que es la que me genera, digamos que esta estructura que se va que va a entrar directamente en el núcleo y allá a través de una integrasa se va a meter directamente en el ADN, va a haber una transcripción y va a haber la liberación de estas proteínas. Y pues digamos que así ya genera la producción, pues digamos que de un nuevo virus como tal. Entonces, pues vamos a hablar puntualmente de los grupos farmacológicos. Acá, directamente en la transcriptasa reversa, tenemos dos grupos farmacológicos grandes. Los inhibidores de transcriptasa inversa de nucleócido y los inhibidores de transcriptasa inversa de no nucleócidos. Esto es importante porque estos son los grupos de los pilares de tratamiento antirretroviral. Usualmente, para todos los esquemas que ya les mostré, se utilizan dos de estos más uno de otro grupo. ¿Listo? Eso es como a grosso modo. Y acá tenemos entonces, tenemos de los nucleócidos, tenemos entonces la entericitabina, el tenofovir, el abacavir, entonces la entericitabina, que es el que está utilizando nuestro paciente, y el tenofovir, que fue el que estuvo utilizando, pero se suspendió. Y pues miren que acá, digamos que una de las reacciones adversas que tenemos que tener es que genera disminución de la mineral ósea, ¿listo? Entonces, pues por eso se suspendió. Y es una reacción adversa que está documentada con este medicamento. Entonces, pues por eso se suspendió y está con entricitabina. Y de los no nucleócidos, entonces tenemos también a lefavirenz y tenemos también a la nevirapina. ¿Listo? Entonces digamos que eso para tener en cuenta que este es el pilar de tratamiento de nuestros tratamientos. Hay unos que son los inhibidores de integrasa, ¿listo? Se puede utilizar con uno de estos más dos de los anteriores que ya les había mencionado. Acá tenemos al dolutegravir, arraltegravir, ¿listo? Entonces digamos que existen muchos tratamientos y pues existirán un montón de esquemas diferentes y pues digamos que algunos también están mayor asociados a la presencia de diferentes rutas de administración intravenosas oral y adicionalmente a eso con la presencia de mayor tasa de resistencia en algunos tratamientos. Pero digamos que eso pues puntualmente se encargará el infectólogo de organizarlo. Esto como para que lo tengamos en cuenta. Hay unos inhibidores como tal de proteasa. Tenemos a la tazanavir, al dorunavir. Tenemos adicionalmente a eso los inhibidores de entrada, ¿listo? Los que van a permitir evitar la fisión y la unión de la glicoproteína 120 a estos receptores. Maraviroc, ibalucimab y fostemsavir son tratamientos pues, que se utilizan directamente pues, en esta región. Y ya, y hay unos inhibidores catódicos también, pues que me van a permitir la inhibición de la maduración como tal de este virus. Entonces acá actúa directamente como inhibidor de cápsida el lenacapavir. Entonces, bueno, ya les hablé mucho de eso, ¿sí? Entonces, pues el paciente mire que solamente tiene la miudina y dolutegravir, que o sea, vendría siendo un inhibidor de transcriptasa inversa y un inhibidor de proteasa. O sea, eso tiene evidencia. O sea, si habíamos dicho que necesitamos dos y uno del otro, o sea, necesitamos al menos tres medicamentos, pues como les dije, si se hacen estudios y les da que es seguro y que efectivamente hay disminución de la carga viral y que no deteriora el recuento de CD4, pues teóricamente se puede utilizar. Este estudio, entonces, el resumen del estudio, 138 pacientes con VIH no, en donde la función renal estaba bien, no tenía gérmenes de resistencia y se utiliza la miubina con dolutegravir. Y el desenlace primario, lo que ellos querían ver era los pacientes que a 24 semanas tuvieran carga viral indetectable, o sea, es decir, menos de 50 copias. Vemos que, pues efectivamente, comparado con otros grupos, digamos que el otro grupo de comparación era, pues, digamos que otros regímenes de tratamiento, pues con los tres medicamentos, comparado pues con otros regímenes de tratamiento, vemos pues que les dio, ¿sí? Aparentemente, digamos que el 78% de los pacientes
sí llegó a una carga viral indetectable. Y digamos que como a conclusiones, solamente el 7% de los pacientes tuvieron reacciones adversas, sin reacciones adversas tan marcadas como para hacer suspensión del medicamento. Entonces la conclusión se puede utilizar, ¿listo? Entonces datos, se puede utilizar. Meningitis más VIH, acá tenemos, digamos, como una tabla súper bonita que uno debería tener en cuenta siempre, pues, que está viendo las lesiones. Pues, la verdad, digamos, como hago acá la acotación rápida, y es que no tenía ninguna de estas anormalidades, simplemente se parecía que tenía un proceso infeccioso, pero no se documentaba ninguna de estas lesiones. O sea, es decir, típicamente que el paciente me estuviera cursando con una infección para toxoplasmosis o que me estuviera cursando una sospecha de un linfoma o neurocisticercosis o tuberculosis o criptococomas, no parecía. ¿Listo? Esto para que tengan en cuenta, y me parece que está súper bien resumido, de las lesiones que uno debería tener pues, cuando vaya a ver imágenes. Nuestro paciente no cursa con ninguna de estas, o sea, súper diferentes los hallazgos, la verdad no la traje a colación, no la traje a colación la imagen, pero si ustedes me creen, confían en mí, no tenía nada parecido a ninguna de estas lesiones. Entonces, listo, entonces ya terminamos la parte de medicina interna. Vamos a hablar de los antirretrovirales. Entonces, del enfoque de farmacología, que, mire, vamos a hacer las preguntas puntuales. ¿Hay indicaciones de descontinuar tratamiento antirretroviral en un paciente hospitalizado? Entonces, esto es un riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, lo que dicen es que cuando usted continúa el tratamiento, se ha demostrado que los pacientes tienen menor riesgo de infecciones por oportunistas, mantienen la carga viral baja y disminuyen la mortalidad en los pacientes con VIH de manera intrahospitalaria. Pero, bueno, y que hay más riesgo de resistencias si yo suspendo el tratamiento antirretroviral en los pacientes hospitalizados. Pero que en algunos pacientes aumenta el riesgo de acidosis láctica, de pancreatitis, de falla hepática, y que hay medicamentos que son inhibidores del sistema CYP3A4. Entonces, eso tenemos que considerarlo si vamos a considerar objetivamente suspender el tratamiento antirretroviral por alguna de estas indicaciones, ¿sí? O sea, no se suspende porque sí, porque es que estos pacientes se mueren menos. En este metaanálisis, 11 artículos, pacientes que tenían terapia antirretroviral con mortalidad intrahospitalaria, en donde vemos pues, que los pacientes si tenían falla respiratoria aguda, si tenían todos estos pacientes pues tenían sepsis. Entonces, cogieron PubMed, Web of Science, Scopus, sacaron todos los pacientes con la terapia antirretroviral. Vemos que efectivamente en los pacientes con UCI, ¿sí? A grosso modo, la terapia antirretroviral disminuye la mortalidad, mira un efecto protector, un HR de 0,53. O sea, es decir, o sea, tiene un factor de riesgo protector muy importante continuar la terapia antirretroviral con respecto a la mortalidad. O sea, es decir, estos pacientes, si yo les continúo la terapia antirretroviral, se mueren menos, ¿sí? Pero entonces, mire, usted debería considerar que los pacientes que están con terapia intrarretroviral, usted los va a suspender, es porque tienen algún efecto tóxico, ¿listo? O porque, bueno, o porque el paciente no lo puede ingerir o le hicieron alguna cirugía gastrointestinal porque la mayoría se absorben, tienen una adecuada absorción gastrointestinal. Pero entonces mire que no hay como tal una evidencia, un consenso de expertos que apruebe o no la suspensión de esto. Si usted lo suspende, pues debería considerar que esos pacientes se pueden morir más, pero si lo está suspendiendo, pues mira a ver si es que es por reacciones adversas, o si es que está haciendo transaminitis, o si es que está haciendo, o si es que no va a poderlo absorber bien. Entonces, eso vendrá siendo las indicaciones como tal, porque miren, se mueren menos, o sea, se mueren menos, solamente de continuar en la terapia se mueren menos. Entonces, pues acá nos ponen, digamos que en una de las páginas que estuve averiguando, entonces, mire que no hay recomendación. Mire, no hay recomendación de usted suspender la terapia antirretroviral a no ser de que usted vaya a hacer un estudio. A menos que si usted, el paciente, no puede tener la ingesta, si tiene una gastroenteritis, una pancreatitis, o si tiene un procedimiento quirúrgico que limite la absorción del medicamento, o si usted tiene una toxicidad por medicamentos, o que el paciente no lo tenga o no logísticamente no se pueda administrar. Pues paréntesis, nosotros ya sabíamos, digamos que inicialmente cuando llegó el paciente no se inicia terapia antirretroviral, pues porque no sabíamos con qué medicamento venía. Se supo después que se pudo hablar con los familiares 4 o 5 días después que la consecución como tal de los medicamentos, ¿sí? Digamos que esta fue una de las indicaciones de por qué no se había iniciado la terapia antirretroviral. Entonces, eso. Entonces, primera pregunta, ¿hay indicaciones para continuar en terapia antirretroviral? Pues yo creo que pues, hasta ahora nos vamos quedando con que no, a no ser de que tenga estas indicaciones puntuales. ¿Listo?
Lo otro, el riesgo de iris o de síndrome de respuesta inflamatoria de constitución inmune. Entonces, esto pasa porque efectivamente el sistema inmune está dormido. Cuando yo le inicio la terapia, hay un aumento del recuento del linfocito CD4, un aumento de la actividad TH1, mucha producción de interleuquinas, interferón gamma, y eso me genera muchos síntomas de los pacientes. Y los pacientes que tienen infecciones latentes dormidas, pues va a aumentar los síntomas. Acá están los criterios de esta entidad. Lo que yo quiero hacer referencia acá es que usualmente siempre se debería mantener la terapia antirretroviral, a no ser de que haga toxicidad hepática o neurológica. Y miremos cómo acá en este metaanálisis, en el que el 13% de los pacientes con infección por VIH hacen esta entidad, ¿sí? Y usualmente son pacientes con recuentos de linfocitos CD4 menor de 50. Y acá cuando vemos, miren que hasta el 50% de los pacientes hasta el 50% de los pacientes que tienen uveitis inmune van a hacer esta entidad. Entonces, digamos que hay como tal dos cosas que uno debería tener en cuenta. Esta tabla son qué pacientes me hacen iris. Mire, el 37% de los pacientes con retinitis por citomegalovirus, el 19% de los pacientes con meningitis criptocóxica también hace. Pero entonces miren que la mortalidad en los pacientes con meningitis criptocóxica es del 20%. O sea, es muy alta con estos pacientes. Y es por esto, por lo que la guía nos pone que los pacientes que tienen infección activa por tuberculosis o por criptococosis, deberíamos considerar en estos pacientes y esperar un poquito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? En este otro estudio de Uganda, Sudáfrica, nos ponen pacientes en los que inician la terapia antirretroviral. Entonces, estos pacientes tenían meningitis criptocóxica y le inician terapia antirretroviral pues, en las primeras 1 o 2 semanas posterior al diagnóstico y al inicio del tratamiento, y otros pacientes diferidos. Y miren cómo en estos pacientes pues, que tienen, hacen que tienen mayor riesgo de iris, se mueren más. Mire, o sea, iniciarle, esto es supervivencia, ¿no? Esto es supervivencia. Mire, a 10 semanas la supervivencia es del 60% de los pacientes cuando yo le inicio de manera temprana, comparado con casi un 80%, 70%, comparado con iniciar de manera tardía. Entonces, digamos que acá nos pone un punto de corte en estos pacientes porque tienen mucha mortalidad, esperar 5 semanas para el inicio. ¿Listo? De la farmacocinética, tenemos la mibudina y dolutegravir. ¿Qué evidencia hay de eso? Eh, la absorción del medicamento pues se absorbe bien, ¿sí? Por vía oral. No se ve afectada por medicamentos. Tiene un bajo unión de proteínas, solamente el 36%. Penetra bien tejidos corporales y fluidos. Tiene un metabolismo mínimo hepático, la mayor parte pues excreta sin cambios, y con respecto a la excreción renal, tiene pues un 90% de la excreción por orina, la tasa de vida media es entre 5 y 7 horas y requiere ajuste. Entonces, esto para tener en cuenta, requiere ajuste, tasas menores de 30, vamos a considerar el ajuste del tratamiento de este medicamento. Entonces, el punto de corte, 30. Tasa menor de 30, hacemos ajuste de este medicamento. De la mibina, pues el mecanismo de acción, lo que ya habíamos visto, tiene una adecuada sensibilidad a las enzimas virales, es un inhibidor de transcriptasa inversa. El tiempo de acción entre 5 y 7 horas, y usualmente se recomienda una dosis diaria para tratar de mantener los niveles. Y acá pues interesante que la verdad la lamivudina dice que tiene una excreción catiónica orgánica activa y que por ende casi no hace interacción con ningún medicamento. Entonces, digamos que cuando uno mira las reacciones, pues la verdad no tiene, o sea, la verdad no tiene. Las reacciones adversas, usualmente lo que van a presentar estos síntomas, más del 10% son gastrointestinales, bueno, dolor de cabeza, pues pueden hacer náuseas, entonces muy gastrointestinales. Y ahora la pregunta importante es, ¿se puede administrar por sonda nasogástrica? Yo ahí dejé un QR, encontré un artículo, o sea, una revisión, en donde ponen todos los medicamentos antirretrovirales y dicen si se pueden administrar o no por sonda y qué consideraciones deberíamos tener. Entonces ahí digamos que se los comparto. Me parece, pues, digamos que muy práctico tenerlo a la mano, pues, porque aquí a uno, pues, mirar qué paciente sí, qué sí pasa por sonda y qué no, pues, digamos que, pues, como difícil. Pero entonces, pues, hablando puntualmente de la lamivudina, ellos dicen que sí, incluso usted puede partir la tableta o puede triturarla y pasarla por sonda. Entonces, esto de la lamivudina. Y con respecto al dolutegravir, tiene una adecuada biodisponibilidad, vienen tabletas de 50 miligramos, tiene una distribución de 17,4 litros, una unión a proteínas plasmáticas del 98,9%, tiene una adecuada distribución en líquido cefalorraquídeo. El metabolismo, pues principalmente se da por oxidación por sistema CYP3A4, y la excreción usualmente se da por materia fecal,
el tiempo de vida son 14 horas y no necesita ajuste de función renal o hepática. Entonces vemos acá, pues puse dos tablas de tanto de la función renal, no necesita ajuste. Sí hay como un aumento del porcentaje como del medicamento libre, pero pues, digamos que no hay necesidad de realizar el ajuste. Y en Childbook A y B no se necesita ajuste de dosis, pero en Childbook C no se recomienda, no tanto porque no haya, pues vemos que el metabolismo es muy poco, pero no se ha estudiado, ¿sí? No hay estudios en estos pacientes, entonces, motivo por el cual pues no se considera. Tenemos, pues digamos que la selectividad pues es una integrasa, como ya lo habíamos mencionado, el tiempo de acción del inicio de la acción del medicamento empieza 3 a 4 días después de la última dosis y el tiempo de vida media son 14 horas. Entonces vemos pues que efectivamente digamos que algunas reacciones medicamentosas que sí podría tener es con el sistema de SGP 3 a 4. Entonces todos los medicamentos pues que los metabolicen sí puede generar una variabilidad de estos medicamentos. Entonces pues como por ejemplo la claritromicina, la eritromicina, los antifúngicos como el itraconazol, algunos otros antirretrovirales, anticonvulsivantes como la carbamazepina o la fenitoína, que en nuestro paciente pues no tenía estos medicamentos, estatinas, antidepresivos como la fluoxetina, y los otros pues son el de los inhibidores del glucoroniltransferasa, pues que también tienen con otros medicamentos analgésicos, sobre todo como la acetaminofén y la morfina, pues podría generar alteración de estos medicamentos. Efectos adversos, más del 10% gastrointestinales, otros efectos adversos también que pueden persistir, rash, etcétera. Y puntualmente, ¿este medicamento se puede administrar por sonda orogástrica? Sí, efectivamente sí. También se puede administrar, se puede triturar, se puede partir por la mitad. Entonces, también en la revisión, ahí los mencionan. Con respecto a la parte de interacciones de los medicamentos, que era la cuarta pregunta, nuestro paciente no tenía ninguna interacción pues con requerimiento miren que acá pues puse todos los medicamentos en el lexicon de UpToDate, y pues no tiene, o sea, la miubina o sea, la miubina no tiene y la amtricitabina no tienen interacciones con ninguno de estos medicamentos, entonces pues ya todo lo mencionado previamente, no hay indicación de manejo pues, o sea, de darlos suspendidos, la continuamos igual. Y de la bradicardia, porque habíamos dicho, pues hay pacientes con bradicardia. Los reportes sí se ha reportado, sí, la dexametasona podría teóricamente, es un estudio en niños que vemos como posterior a las 48 horas del manejo de corticoide genera una disminución como tal de la frecuencia cardíaca. Esto se da porque incluso en modelos de ratas donde se han estudiado, se describe que ha generado un aumento de la sensibilidad del varorreflejo y ya, entonces pues por eso se presenta, no hay causa como tal clara, si hay evidencia en la literatura, no hay causa clara de cuánta dosis de corticoide. Este es una revisión de un caso clínico, un paciente que le pusieron metilprednisolona, en donde le pusieron bastante metilprednisolona, sin embargo, pues mire, le pusieron 52 gramos de metilprednisolona y hizo bradicardia a las 36 horas, se mantuvo en 48. Después le modificaron a 60 y persiste la bradicardia. Y después le modificaron a prednisolona de 35 y ya la bradicardia mejoró. No hay claridad con respecto a la dosis. Se puede presentar la bradicardia con metil, con prednisolona, con dexa, con hidrocortisona. Pero entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Que si usted lo va a poner por intravenoso, el corticoide, no debería hacer infusiones rápidas de menos de 30 minutos que están más asociados con este efecto adverso. Entonces, nada, la verdad, digamos que la bradicardia en estos pacientes se ha documentado, es rara, no es tan frecuente y ya. Entonces, pues para concluir, de todas las preguntas que tenemos que llevarnos a casa, es que idealmente los pacientes no se debería retirar los antirretrovirales a no ser de que tenga interacciones o condiciones gastrointestinales que impidan su absorción. Y pues si va a quedar con sonda, pues mirar a ver qué medicamentos se pueden triturar y administrar. Y ya, pues eso es todo. Muchas gracias.